Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, una vez más con ustedes. Humildemente el hermano José Luis les saluda y para compartir el mensaje de la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Vamos inmediatamente a la palabra del Señor. Queremos aprovechar el tiempo porque los días son malos, hermanos, y necesitamos escuchar el consejo de parte de nuestro Dios. Gloria al Señor. Así que le invito a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 14 al 22. Vamos a leer todo ese párrafo para extraer algunas cosas importantes que Dios nos ha mostrado ahí en ese párrafo de la Escritura. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Para nosotros realmente es un privilegio poder compartir el mensaje de la palabra del Señor, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da cada día de llegar hasta sus hogares y poder exponer el pensamiento, el consejo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo quiero hablarles acerca de la iglesia de los últimos tiempos. Gloria al Señor. La iglesia de los últimos tiempos es el tema que vamos a compartir en esta hermosa tarde. Y a manera de introducción queremos hablar acerca de lo que son las dispensaciones eclesiásticas, porque hay dispensaciones acerca de la humanidad, pero hay también dispensaciones eclesiásticas. ¿De qué le quiero hablar? De los 7 periodos en que la historia de la iglesia está dividida según la Escritura. Cada iglesia, recuerde que la iglesia fue fundada por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Allí fue fundada la iglesia, allí nació la iglesia. El día de Pentecostés, en el aposento alto, ahí empezó la iglesia, fue la fundación de la iglesia en ese periodo de tiempo. Y a partir de allí, desde ese día, gloria a Dios, la iglesia ha vivido a través de la historia muchas dispensaciones. La Biblia nos muestra 7 iglesias en el Apocalipsis. A partir de Apocalipsis capítulo 2 vemos 7 iglesias. El mensaje del Señor a las 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor. Cada iglesia de esa representa una dispensación o un periodo de tiempo en la vida de la iglesia. Entonces, bíblicamente, nosotros hemos atravesado, eclesiásticamente hablando, 6 periodos que ya se han cumplido y estamos en el último periodo de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, se reconoce como la iglesia de la Odisea, el último periodo de la iglesia. Entonces, ¿por qué decimos que es el último periodo? Porque aquí hay cosas, hermanos, que nos dan a entender
de que ya la iglesia estamos viviendo el último periodo de la iglesia aquí en la tierra. Mire cómo se presenta el Señor Jesucristo a la iglesia en la Odisea. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. El amén es una palabra que denota el cierre de algo. Gloria al Señor. Eso es lo que significa el amén. El amén literalmente significa así es, así sea o así será. Una palabra afirmativa, una palabra que es como un punto final en una oración. Nosotros vemos a través de la historia bíblica, de la historia, cómo las cartas del apóstol Pablo y de otros escritores dan por sentado que han terminado cuando mencionan la palabra amén. Cuando nosotros como cristianos también hablamos, oramos o cualquier cosa que hagamos y ya hemos terminado, damos por sentado de que ya hemos terminado, siempre cerramos con un amén, que es el punto final de cualquier oración en el ámbito espiritual. Entonces el Señor se presenta aquí como el amén, o sea, el punto final de la iglesia, del periodo eclesiástico. Es lo que Dios está mostrando en primer lugar. También nos habla y nos dice aquí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Hermano, el principio de la creación, imagínense. O sea que hay un final de la creación. Si Él se presenta en esta iglesia como el principio, quiere decir que también, como Él lo ratifica en otros textos de la Biblia, que Él dice: yo soy el principio y el fin. Gloria al Señor. Por eso creemos que este es el último periodo de la iglesia, además de algunas características que son importantes que nosotros veamos. Vamos a entrar primeramente en lo que es la historia de la Odisea. La Odisea fue fundada por el rey Antíoco II en los años 265 a 242 antes de Jesucristo. Fue fundada la iglesia, o sea, la ciudad de la Odisea. Acuérdense que esta iglesia está situada en una ciudad llamada la Odisea. Entonces, esta ciudad la fundó Antíoco II en esos años, del 265 al 242, por ahí, antes de Cristo, fue fundada la ciudad de la Odisea. Le puso el nombre la Odisea en honor a su esposa Laodice. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, esta iglesia, esta ciudad, tenía algunas características. ¿Cuáles eran las características de esta ciudad? Mire, en primer lugar, la palabra Laodicea viene del griego laos, que significa muchedumbre o pueblo. Muchedumbre o pueblo. Y dique, que significa literalmente justicia, modos, costumbre o hábito de la gente. Entonces, si le buscamos el significado etimológico de la palabra, nos damos cuenta de que la Odisea significa las costumbres o los modos de las personas, del pueblo, de la gente. Entonces, vamos a ver, aquí también la historia nos habla de que esta ciudad tenía algunas características, como lo dije al principio. Y una de las características era que a través de esta ciudad circulaban muchas calles que daban con los diferentes imperios en Roma, y era un pueblo donde convergían mucha gente venía, y era un pueblo que tenía una actividad económica fuerte, muy fuerte. Era una de las ciudades más ricas de aquel entonces, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque allí era donde se comerciaba todo. Mire que estaba situada tan estratégicamente que todos tenían que pasar por allí, todos los comerciantes tenían que pasar por ella. Entonces también podemos ver, amado hermano, que la historia nos cuenta que esta ciudad constaba con muchos valles. Había un valle que se llamaba el Valle Lico, que estaba rodeado por el río que lleva el mismo nombre. Este valle cruzaba y había unas llanuras inmensas donde los ganaderos, los que criaban ovejas, se dedicaron a criar unas ovejas negras. Gloria a Dios. Dice que era tanta la calidad
que de pieles que salían de esas ovejas, la lana negra era muy costosa en ese tiempo. Entonces ellos negociaban, se dedicaban a este negocio de las ovejas. Entonces tenían un comercio, fue un lugar donde hubieron muchas fábricas textiles, donde se fabricaban alfombras, vestidos costosos, toda prenda, hermanos, se fabricaba en esa ciudad. El comercio era tremendo en ese lugar. En esa ciudad también había una escuela de medicina, amado hermano, que se dedicaba solamente a enseñar oftalmología, o sea, problemas de la vista. Ahí sobresalió en esa escuela un famoso médico llamado Escolapio. Ahí estudió él, ahí se hizo, gloria al Señor, y fue uno de los mejores médicos oculistas de aquel entonces. Fue algo interesante. Esta ciudad tenía todas estas ventajas. También venían corrientes de aguas termales por los subterráneos del río, a través de las tuberías. En la ciudad no constaba, oiga esto, con agua potable, sino que de una ciudad cercana llamada Hiriápolis, ellos descendían, de ahí venía la fuente de agua de ellos, pero en el medio, en el transcurso de las tuberías que venían, se encontraban con pozos termales, aguas tibias que venían, y cuando llegaban a las diferentes casas, esa agua a veces era tan tibia que no se podía tomar y provocaba vómito. Era una de las cualidades de estas aguas, que como no eran ni frías ni calientes, entonces inducían al vómito estas aguas. Entonces todas estas cosas, amado hermano, estaban en esa ciudad de Laodicea. Entonces seguimos diciendo que esta ciudad podía decir, como quien dice, darse golpes de pecho, de que era una ciudad rica, era una ciudad que contaba con las mejores fábricas de ropa, de alfombra, de pieles, hermano. También gozaba de las clínicas oculistas más renombradas en ese tiempo, y tenía aquellas aguas termales que mucha gente la visitaba, pero que a la vez, si la tomaban mucho, inducía al vómito. Entonces ellos vivían bajo esa condición de negocio, de tener las cosas que necesitaban. No tenían necesidad de nada, gloria al Señor, porque eran una ciudad rica, tenía mucha influencia en el imperio romano, aleluya. Pero también era una ciudad, hermano, donde nosotros sabemos que cuando hay este tipo de negocios en algún lugar, entonces también el pecado no falta en esos lugares, gloria al Señor. Entonces, pero lo que es importante que nosotros podamos entender de que era una ciudad rica. Entonces esta iglesia que fue fundada en esa ciudad también participó de todas esas riquezas. Era una iglesia rica, los hermanos de allí eran ricos, tenían negocio, tenían influencia, tenían tantas cosas, de tal manera que ellos se jactaban de que eran ricos, de que no tenían necesidad de nada. Y sabes el peligro que es cuando tú te sientes autosuficiente, cuando tú te sientes que no necesitas de nada. Ten cuidado, hermano mío, porque esto puede ser peligroso. El Señor, en la iglesia se fundó ahí en ese lugar, se le llamó del mismo modo, gloria a Dios, pero mire lo que pasa en la iglesia. La iglesia absorbió todas aquellas costumbres que le rodeaban y las trajeron hasta la iglesia misma, de tal manera que los hermanos fueron llenos de orgullo, de soberbia, y vivían esta vida de esta manera. Entonces nosotros creemos de que hoy en día la iglesia también, al igual que la Odisea, y lastimosamente, pero hay que decirlo, la iglesia se ha materializado, es muy materialista la iglesia, y esto no lo podemos dejar de decir. Hoy vivimos en una iglesia, hermano mío,
donde el materialismo ha entrado inclusive a las iglesias. Ya la iglesia ha entrado en esto del materialismo. Gloria a Dios. Qué cosa más seria la que nosotros vemos a través de la historia de la iglesia, cómo la iglesia ha ido decayendo espiritualmente y ha ido creciendo materialmente. Antes, hermano mío, las iglesias eran pequeñas, se reunían en casa, se reunían en lugares modestos, gloria al Señor, y la gente tenía esa presencia de Dios. Pero hoy en día, gloria al Señor, imagínense lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay iglesias de mucho lujo, hay iglesias que tienen de todo, hermano, desde que tú te bajas del transporte o llegas a la iglesia, hay una serie de asuntos, y cuando tú entras a la iglesia ese, hermano, tú te quedas con la boca abierta a ver los lujos que hay en las iglesias evangélicas hoy en día. Y eso no es malo hasta cierto punto, pero ¿será que nos estamos materializando nosotros como iglesia? ¿Será que estamos cayendo en el mismo estado que estaba la iglesia de la Odisea, que por su poder económico se jactaba de muchas cosas? Gloria al Señor. Mire, la iglesia que el Señor fundó, una iglesia humilde, en un aposento alto, 120 personas solamente. Me imagino que no tenía los lujos que hoy en día hay. Gloria al Señor. De tal manera que cuando Pedro y Juan, dice la palabra de Dios, que iban al templo a orar a la hermosa, dice la palabra que le salió, había un paralítico allí que pedía limosna. Y cuando este paralítico los vio a ellos, la palabra dice que los miró como esperando que ellos le dieran algo. Pero sabe una cosa, Pedro y Juan le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda, gloria al Señor. Entonces, hoy en día, hermano, hay oro y hay plata. Cuidado que hay iglesias evangélicas que se han dedicado a hacer altares de oro. Antes eso se veía solo en las iglesias tradicionales católicas, que uno entraba a la iglesia y uno veía esos grandes altares y esas grandes luces y esos pisos hermosos, y toda esa estructura uno la veía solamente en las iglesias tradicionales, porque el gobierno les apoya, las construye y hace tantas cosas, y son unas iglesias lujosas, hasta altares de oro hay aquí, iglesias tradicionales en Panamá y en otras partes del mundo, donde se han dedicado al lujo, a hacer cosas, hermano, en los templos, pero están vacíos. No hay presencia de Dios en esos lugares. Están llenos de demonios, porque detrás de cada ídolo hay un demonio, dice la palabra de Dios. Y hay mucho lujo y mucha inversión en estatuas, en tantas cosas, en altares, en modelos. Hermano, iglesias tremendas, tradicionales aquí en Panamá, porque están llenas de vanidad solamente. Y la iglesia cristiana ha entrado en lo mismo últimamente. Oh Señor, tremendo es tener una iglesia bonita, pero también necesitamos, hermanos, buscar la presencia de Dios. Ya no seguir enfocados solamente en construir, en tener lo mejor, en estar viendo como hacía el rey Acab, que fue allá a donde estaba Moab y todas aquellas cosas, y vio los diseños que habían, y dijeron: bueno, yo quiero esos diseños también allá en el templo de Dios, y trajo aquellos diseños paganos y los metió en la iglesia, y a Dios le desagradó eso. ¿Cuánta gente hoy en día está viendo solamente para ver qué puede implementar? Quieren la mejor pared, la mejor pantalla, la mejor cosa en la iglesia. Pero ¿será que Dios está agradado de eso? ¿Será que nos hemos materializado nosotros como iglesia y estamos pensando más bien en qué tipo de piso le ponemos a la iglesia, pensando en eso, o en qué cielo raso, o en qué techo, o en qué lámparas buscamos para la iglesia, y estamos desenfocándonos del verdadero propósito de la iglesia, que son las almas, que son los perdidos, que son la gente que necesita escuchar la palabra de Dios? Pedro le dijo a este hombre: no tengo oro ni plata, pero tengo el mensaje que te puede cambiar. Bendito sea el Señor. Y le habló de Jesús, y aquel hombre recibió su milagro.
Pero hoy en día hay muchos lujos en las iglesias, demasiado lujo en las iglesias. Iglesias, hermanos, que valen millones y millones de dólares solamente en estructura, en tecnología. Gloria al Señor. Y es así la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, por eso la identificamos con la iglesia de estos tiempos. Una iglesia que se ha dedicado solamente a fantasear, gloria al Señor, y a tener los mejores templos y los mejores lugares y las mejores pantallas y las mejores luces, gloria al Señor, dentro de las iglesias. Y se han olvidado del mensaje de Cristo. Se han olvidado. Imagínense, esta iglesia, el Señor le dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, porque hasta esta tibieza que había en las aguas naturales de ellos se metió en la iglesia. Se metió en la iglesia, y así como el agua les provocaba vómito a esa gente que tomaba esa agua tibia, así mismo Dios los relaciona con esa agua y le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hay mucha tibieza en la iglesia, hermano. La iglesia de hoy en día es una iglesia tibia. Es una iglesia que no tiene fundamento, es una iglesia que vive más de las cosas materiales que de las cosas espirituales. Una iglesia tibia, una iglesia con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia del Señor. Queremos vivir de esa manera. Queremos vivir viviendo la moda del mundo, hablando como el mundo habla, vistiendo como el mundo viste, haciéndonos los cortes que el mundo se hace, haciéndonos las cosas que el mundo hace, hermano mío. Y queremos estar en la iglesia y alabar a Dios y aplaudir a Dios y que Dios se goce con nosotros cuando ya somos parte del mundo. Hablamos, pensamos y hacemos las cosas del mundo. Somos tibios. Es la iglesia de estos últimos tiempos, una iglesia tibia, que no se decide ni por allá ni por acá. Como dijo el Señor: el que es santo, santifíquese, pero el que es inmundo, manténgase inmundo. Pero no estés viviendo en dos aguas, no estés viviendo en la tibieza del mundo, hermano mío. Tienes que tomar una decisión en esta hora. Por eso Dios nos permite predicar esta palabra, porque necesitamos tomar una decisión. No podemos andar tibio por la vida. No podemos andar, hermano mío, haciendo más de 4 cosas y pensando que Dios está contento con nosotros porque vamos a la iglesia, porque decimos que somos cristianos, pero cuando hablamos no nos identificamos como cristianos. Hay tibieza como las aguas que descendían de Hierápolis hasta la ciudad de la Odisea. Un agua tibia que cuando salía y la gente la tomaba le inducía el vómito, porque el agua tibia es algo malo, hermano. Si no quieres, haz la prueba hoy para que tú veas. Pon agua tibia y tómatela para que tú veas cómo te manda a vomitar de una vez. Te provoca vómito, porque es así. Mejor tómatela caliente o bien fría, pero el agua tibia es mala. Te provoca vómito. Yo no creo que tú digas que es mentira, porque así es verdad. Nosotros no podemos tomar agua tibia porque nos induce al vómito. Entonces, amado hermano mío que me escucha, el Señor dice: yo conozco tus obras. La iglesia de la Odisea tenía esa característica, era una iglesia tibia, igual que la iglesia hoy en día, hermano mío. La iglesia de hoy, la iglesia de la última dispensación, es una iglesia tibia. Es una iglesia, hermano, que está en dos aguas, que ni está allá ni está acá. No se afirma. Una iglesia que vive de esa manera no agrada al Señor. Entonces nosotros no podemos vivir esa tibieza espiritual. No podemos dedicarnos a decir tenemos lujo, tenemos cosas, cuando dentro de las congregaciones no se mueve el Espíritu Santo como es debido. ¿Por qué? Porque el mundo está metido en la iglesia. Los mismos cristianos hemos llevado las modas del mundo, los cortes, las palabras, las modas, todas esas cosas, la ropa, hermano mío, del hombre, cómo viste fulano, hermano mío, y todo eso lo llevamos a la iglesia y queremos que Dios esté contento con nosotros. Pero el Señor dice: por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente. Mire lo que dice el Señor: ojalá y fueses tibio, fueres frío, perdón, o fueras caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Te vomitaré de mi boca. La iglesia de estos tiempos es una iglesia tibia.
Y tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer la tibieza que hay en las congregaciones, la tibieza que hay en la vida personal de cada cristiano. No estamos metiéndonos como es debido en la presencia de Dios. No estamos leyendo la palabra de Dios como es debido. No estamos escudriñando la palabra de Dios como es debido. A veces lo hacemos por obligación. A veces lo hacemos porque, bueno, ya no hay más nada que hacer. Pero no es porque amamos la palabra. No es porque necesitamos ese alimento espiritual. No es porque vivimos en la presencia de Dios, sino que queremos vivir una vida de apariencia. Pero a Dios nadie lo puede engañar, amado hermano y amigo que me escucha. Dios no quiere gente tibia. Dios quiere gente caliente. Caliente, hermano, caliente, aleluya. Así como la gente allá en el aposento alto, tal vez no había muchos lujos, ni muchas luces, ni muchos pisos, ni muchas paredes hermosas, gloria al Señor, pero estaba la presencia del Espíritu Santo allí, gloria a Dios. Imagínense las iglesias tradicionales llenas de lujo, llenas de cosas, pero ahí no está Dios. Y las iglesias de hoy en día evangélicas, iglesias que han costado millones de dólares, gloria al Señor, hermano, millones que servirían para hacer obra a la gente, para buscar, para crear a la gente, lo están invirtiendo solamente en estructura para darse golpe de pecho y decir nosotros sí podemos, nosotros sí tenemos. Hermano mío, igual que la Odisea decía, nosotros somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Aleluya. Porque esta fue otra de las cosas que el Señor le dijo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque tú dices, mire lo que decía la iglesia. La iglesia, hermano, no era la ciudad. Era la iglesia la que estaba hablando en este momento. Y el Señor, como conoce los pensamientos de cada uno, Él escudriña la mente y el corazón, dice, Él le dice estas palabras. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Gloria a Dios. La iglesia materialista hoy en día se ha hecho de moda, hermano mío. Hay iglesias que ni siquiera predican el evangelio. Hay iglesias, yo estaba viendo unos videos que lastimosamente da tristeza ver cómo la gente es engañada. Porque gente que agarran los micrófonos, los altares, para predicar supuestamente el evangelio y empiezan a predicar el materialismo, hablar de que si tú das, Dios te va a dar. Es solamente un relajo lo que hay ahí, que si tú das 10, Dios te va a dar 20, que si tú das 20, Dios te va a dar 40. Hermano, ¿qué tipo de mensaje es este que están predicando la gente hoy en día? Gloria al Señor, buscando. Imagínense que hubo un pastor que convenció a la gente para que mataran gigantes. Cada gigante costaba 100, dice, y si tú matabas a un gigante, Dios te iba a dar plata para que mataras 2 gigantes. ¿Y sabes cuál fue la farsa más grande? Que esos gigantes que estaban matando el pueblo era para comprar un estadio, aleluya, ahí en su país. Imagínense, y mucha gente cayó en el jueguito sacando sus ahorros, sacando su plata para matar gigantes, y nunca fue verdad. Todo el mundo esperando que se diera la noticia que ya iban a comprar el estadio, y eso fue una estafa grande. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay gente incauta que cree en esos mensajes, pero nosotros estamos aquí para desenmascarar al enemigo y decirle que eso no es el mensaje del evangelio. Jesucristo no vino para que nosotros, hermano mío, estuviéramos predicando economía ni estar predicando. El Señor dijo, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es tiempo de predicar el evangelio. Esta iglesia de la Odisea, ellos decían, yo somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Bendito sea el Señor, y el Señor que escudriña la mente y el corazón sabe que esa es la iglesia de hoy en día, una iglesia materialista que empieza manipulando a la gente y sacándole a la gente, gloria al Señor. Es necesario que nosotros como iglesia aprendamos los principios que están establecidos en la palabra para no caer en ese engaño del diablo. Es verdad que hay que edificar la iglesia, es verdad que el pueblo del Señor debe dar para la obra de Dios, eso es verdad. La Biblia dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos.
ejércitos, y probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, aleluya, y serás tierra deseable, y yo vendré y reprenderé al devorador, y serás tierra deseable, dice el Señor. Hay que diezmar, hermano, el 10% de tus entradas son de Dios. Hay que sacar el diezmo, hay que ofrendar, hay que dar primicias, aleluya, pero no hay que predicar acerca de que si tú le das a Dios, Dios te va a dar. Hermano, cumple la palabra de Dios y vas a ver cómo Dios se manifiesta. Bendito sea el Señor, porque Dios es fiel. Dios es maravilloso. Si hay que comprar cemento, se compra. Si hay que comprar varillas, se compra, porque Dios nos llamó a edificar la iglesia. Aleluya. Pero no materializarnos al punto de que la iglesia lleve por delante, por decirlo así, ir a la vanguardia en la tecnología. Hay pastores que están mirando lo que otros pastores tienen para decir: yo quiero eso y quiero más de eso. Gloria al Señor. Y muchos se agarran de esta palabra. No, porque para Dios lo mejor. Mentira, es para tu ego, es para que tú seas famoso, es para que la gente hable bien de ti. No tiene nada que ver con Dios. ¿Quieres que Dios sea glorificado? Busca al Señor, predica el evangelio, arrepiéntete, aunque no tengamos oro ni plata, pero que tengamos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor. La iglesia de hoy en día es muy materialista. Se han dedicado a construir grandes imperios, los pastores, los ministros, grandes imperios, iglesias por todos lados llenas de lujo. Gloria al Señor. Y la gente en la calle, ni un plato de sopa para los indigentes, ni un plato de sopa para los enfermos. No hay ministerios carcelarios, no hay ministerio de las calles, porque la gente se ha dedicado en acumular riqueza y lujo dentro de las iglesias. Bendito sea el Señor. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia carente de presencia de Dios. Y da tristeza decirlo, pero eso es lo que está pasando. Mire cómo el Señor le hablaba. Dice: la tibieza en primer lugar y el materialismo en segundo lugar. Jactarse de lo que tienen. Gloria al Señor. Pero mire las palabras fuertes que el Señor Jesús le da a esta iglesia. Son palabras duras. Palabras que nadie quiere escuchar, pero hay que decirlas. Porque cuando la iglesia entra en este asunto del materialismo y estar en la tibieza, estar mezclada con el mundo, que no se sabe cuando un cristiano es de verdad o es de mentira. Antes la gente y lo identificaba uno por la ropa. La gente decía: ya un siervo de Dios, allá una sierva de Dios. Pero ahora ya no se sabe, porque las siervas de Dios andan en pantalones calientes por la calle. Ya no se sabe, porque el siervo de Dios se saca la ceja y se pinta los cachetes también. Ya no se sabe ni quién es quién, hermano. Ya la gente anda en las clínicas de estética poniéndose bustos, poniéndose nalga falsa, haciéndose cosas. Hermano mío, ¿en qué ha caído la iglesia de hoy en día? Bendito sea el Señor. Todo lo que el mundo practica, la iglesia lo quiere practicar también. Los conciertos, ya no hay una adoración. Ahora es pura brincadera y puro humo y puras luces, que lo que hacen es entontecer más a los jóvenes, llenos de humo, de colores y tantas cosas. Y no hay presencia de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el mundo lo hace. Nosotros no somos del mundo, somos de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces no podemos entrar en este asunto. Por eso la reprensión viene de parte de Dios. El juicio viene de parte de Dios. Mire lo que el Señor le dice a esta iglesia. Le dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo el que anda en esta situación, estas son las palabras del Señor para esa gente. Pobre, ciego y desnudo, miserable. Eso es lo que el Señor dice. Aquí lo dice claramente. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Gloria al Señor. Así los ve el Señor. Así veía el Señor a la iglesia de la Odisea,
que se jactaba de su lana negra, de sus grandes fábricas textiles, que se jactaba de su clínica de ojos. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Ahí estaban los mejores médicos, los mejores oculistas, estaban ahí y ellos se jactaban: estamos bien sentados aquí. Todo el negocio, toda la plata, todas las riquezas entraban por ahí, bendito sea el Señor. Pero Dios los reprendió duramente. Pero en la misericordia de Dios, hermano, Dios da palabra para que su iglesia se vuelva. Dios da palabra porque es tiempo. Jesús viene pronto a la tierra. El Señor pronto aparecerá a la tierra, hermano. ¿Cómo están nuestras vidas? Es un mensaje de reflexión. Es un mensaje para que nosotros pongamos los pies en la tierra y no andemos volando ni viendo pajaritos preñados por ahí, sino que entendamos que el Señor viene por una iglesia caliente, una iglesia llena del Espíritu Santo, no llena de lujo ni de tecnología, sino llena del poder de Dios. Un mensaje profético y maravilloso que cambie la vida del hombre. Ya está bueno de estar predicando, aleluya, que hay que comprar, que hay que hacer, que hay que esto y que lo otro. Gloria al Señor, porque en su debido momento, si nosotros hacemos las cosas bien, en el debido momento de Dios, las cosas serán añadidas. Vamos a poder comprar para la iglesia lo que realmente necesitamos. Bendito sea el Señor, aleluya. Oiga esta palabra que el Señor le da. Es el consejo de Dios para la iglesia. Por tanto, yo te aconsejo, dice la palabra, es el consejo de Dios para esta iglesia de la Odisea. Y es el consejo de Dios para la iglesia de hoy en día. Esta iglesia en la que estamos viviendo nosotros, hermanos, que lastimosamente es una iglesia tibia, es una iglesia materialista y es una iglesia que se jacta de muchas cosas, pero no tiene fundamento espiritual. Hoy en día la gente cree en todas las cosas que le hablan porque no tienen una intimidad con Dios. Apenas ven la D por delante, ya piensan que es de Dios que está hablando, pero acuérdate que el diablo también empieza con D. Aleluya, bendito sea el Señor, porque la gente después que le mencionen la D, dice: ay, ese es de Dios, pero el diablo empieza con D también. Ten cuidado, aleluya, escudriña la palabra, escudriña, métete en la palabra del Señor y pídele a Dios que hable y que te revele la palabra del Señor para que no seas engañado y para que no vivas una vida tibia y mediocre delante del Señor. Aleluya, mira lo que dice la palabra. El consejo de Dios para la iglesia de hoy en día es el siguiente: por tanto, yo te aconsejo, dice Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Oro refinado en fuego para que seas rico. ¿De qué te está hablando el oro refinado en fuego? Aleluya, ya yo creo que tu mente ya llegó donde quiero llegar yo. Te está hablando de una fe genuina, de una fe probada, de una fe, aleluya, que en medio de la necesidad se levanta, así como decía Pedro, en medio de la pobreza, en medio de la necesidad. Tal vez Pedro, cuando vio a aquel hombre, lo vio y trató de darle algo, pero se volteó los bolsillos y no cargaba nada. Y él dijo: yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Tengo una fe inquebrantable, tengo una fe refinada por fuego, aleluya. ¿Quién me dio esa fe? Jesucristo de Nazaret, y de eso mismo te voy a dar, aleluya. En el nombre del Señor, levántate y anda. Y este hombre se levantó. Es necesario que la iglesia de hoy en día despierte, hermano. Dios nos está dando una bofetada. Despierta, iglesia, despierta, iglesia. Ubícate en la fe del Señor, aleluya. Una fe que Pablo decía: no tengo nada, estoy como destruido, estoy como abatido, estoy como en el suelo, pero me levanto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una fe que vaya más allá de tener plata en el bolsillo, aprender a esperar en Dios, de ver la mano de Dios en el poder, aleluya, del Espíritu Santo ministrando y proveyendo lo que nosotros necesitamos. Es tiempo de que nosotros nos unamos con el Señor en un solo espíritu para que Él nos dé esa fe inquebrantable, esa fe refinada por el fuego, por la prueba, por la necesidad, por los tiempos difíciles. Es una fe, hermano mío, que va más allá de cualquier circunstancia. Es lo que el Señor te dice: no podemos depender de lo que tenemos en el bolsillo, no podemos depender de lo que tenemos en el banco, no podemos depender ni siquiera del empleo en el que estamos metidos. No podemos depender de eso, debemos depender del Señor. Es el tiempo de que la fe
salga a brillar en estos momentos difíciles. Iglesia, Cristo viene, y la iglesia que será levantada es una iglesia que obtenga una fe probada por el fuego, y así seremos ricos. El hombre que tiene fe es un hombre rico, aleluya. La fe es la moneda que compra en el mundo espiritual las cosas, aleluya. Esa es la chequera más grande. Tener fe, hermano mío, es como tener miles y miles y miles de dólares, porque todo lo que nosotros no vemos está en el mundo espiritual, y la moneda del reino de los cielos se llama fe. Con fe obtenemos todo lo que queremos, aleluya. Con fe tenemos alimento, con fe tendremos ropa, con fe, hermano mío, vamos a construir la obra de Dios en este lugar. Bendito sea el Señor, pero necesitamos fe, aleluya. Fe refinada por el fuego para que seamos ricos. La plata se destruye, la plata se acaba, la plata se la roban los maleantes, la plata se la roba el gobierno, aleluya, se los llevan los corruptos, pero la fe permanece para siempre, dice la palabra. Por eso es necesario que la iglesia tenga fe, aleluya, y se preocupe por tener la fe probada por el fuego. En primer lugar, el Señor dice: compres de mí oro refinado con fuego, aleluya, para que seas rico. Entonces, ¿quieres ser rico? Entonces tienes que tener fe, porque la fe es la moneda del reino de los cielos, aleluya. Gloria al Señor. En segundo lugar, dice la palabra: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vestiduras blancas, ¿de qué nos habla? De la santidad, de la vida íntegra, de la vida de Dios, aleluya. De un cristiano verdadero, de un cristiano que guarda su postura en cualquier situación que viva, de un cristiano que no esté ahí a medias tintas, como dice, como el agua tibia. No, un cristiano verdadero, un cristiano que se santifica, un cristiano, hermano mío, que cuando habla se sepa que es un cristiano, cuando viste se sepa que es un cristiano, cuando sale a la calle la gente puede entender que hay un cristiano verdadero, aleluya, cristiano de la palabra, con una mente bíblica, un cristiano, hermano mío, que cuando hable, lo que hable sea palabra de Dios. Eso es lo que Dios está buscando, la santidad, hermano mío. Habla también de apartarse del pecado, de no andar por ahí, hermano mío, haciendo cosas incorrectas. No podemos negociar, no podemos corrompernos por el materialismo, no podemos aceptar lo que el mundo le está ofreciendo al mundo hoy en día. Gloria al Señor. Imagínese, hermano, que el mundo, el diablo, es tan astuto que a veces le ofrece plata inclusive a los mismos cristianos para que hagan, y muchos caen en ese juego. Pero Dios nos está pidiendo santidad. Dice: compra vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Muchos van a ser descubiertos, hermano, y están siendo descubiertos porque no han guardado el testimonio del Señor, sino que se han ido tras la vanidad, y se han ido tras los placeres, y se han ido tras el dinero, y han caído en la condenación del diablo de que habla Timoteo. Timoteo dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, dice la palabra, fueron traspasados de muchos dolores. Se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice: caen en la condenación del diablo, porque mucha gente ha vendido el ministerio. Por tener una iglesia grande han recibido platas malavidas del narcotráfico, de los corruptos. ¿Para qué? Para tener una iglesia grande. Y esto lo castiga el Señor. Serán avergonzados un día, porque la Biblia dice que si nosotros mantenemos la santidad, cubriremos realmente nuestra desnudez y no se descubrirá la vergüenza. Pero muchos lastimosamente serán avergonzados porque han dejado la santidad y se han corrompido, se han ido detrás de la vanidad del mundo y del dinero. Gloria al Señor. La iglesia de los últimos tiempos
una iglesia que está en peligro de caer. Muchos han caído ya en el materialismo y en la falta de santidad. Hay mucha mezcla en las iglesias, mucho mundanalismo en la iglesia. El mundo ha entrado, una corriente fuerte de cosas del mundo que hoy en día la iglesia está practicando. Pero hay que vestirse con santidad, dice la palabra del Señor. Y mire lo que dice aquí. El Señor le dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Acuérdese que en la Odisea había una escuela de oftalmología, allí una escuela de medicina, y ellos inventaron el famoso colirio. Era un ungüento que utilizaba la gente para aclarar la vista. Pero el Señor dice, aunque tú tengas clínicas, tengas los mejores oftalmólogos, tengas a Escolapio ahí, pero tú necesitas colirio del cielo. Aleluya. Necesitas colirio del cielo para que veas. Esto habla de tener una visión clara de lo que somos como iglesia y una visión clara de lo que Dios quiere de nosotros, para que nosotros podamos desarrollar el ministerio que el Señor nos ha enviado a hacer en esta tierra. Dios no nos mandó, el Señor dijo: Señor, no los quites del mundo, pero guárdalos del mal, porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. El Señor lo dijo claramente. Entonces nosotros necesitamos tener una visión clara de lo que somos. No somos del mundo, hermano. No tenemos por qué vivir como el mundo. No tenemos por qué correr detrás de las pasiones del mundo. No tenemos por qué hacerle caso a las cosas del mundo. Si el mundo ha entrado en vanidad, nosotros guardemos nuestra posición como iglesia, porque no podemos perder la visión. ¿Cuál es la visión? Cristo viene pronto. No podemos perder el enfoque, amado hermano y amigo que me escucha. Es el momento de tener una vista clara, 2020, con relación al reino de los cielos. Jesús viene pronto por la iglesia. Por eso es necesario que tengamos fe, tengamos santidad y tengamos una visión clara de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. No le permitamos al diablo que él gane ventaja sobre nosotros, hermano. Mire lo que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Lo que estamos hablando es por el amor que sentimos. Aleluya. Primero por el Señor, que dio su vida por nosotros. Y segundo porque te amamos y no quiero que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Por eso Dios dice: yo amo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, es la palabra, es el llamado de Dios al arrepentimiento. No solamente de la gente que no le conoce, sino de la gente que decimos conocerle, que nos estamos dejando llevar por las cosas del mundo. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, de la vanidad. Tenemos que arrepentirnos del materialismo, de las cosas incorrectas que estamos permitiendo con tal de tener un minuto de fama. Bendito sea el Señor. No caigamos tras la condenación del diablo. Huyamos, dice la palabra del Señor, de todas estas cosas, porque el Señor viene pronto. Tenemos que arrepentirnos, iglesia. Es la iglesia, el último periodo de la iglesia aquí en la tierra. Es la iglesia de la Odisea. Ya la iglesia está terminando. Aleluya. Y el Señor nos dice cuáles son las características de esta iglesia de estos últimos tiempos. Una iglesia tibia, una iglesia materialista, una iglesia que se jacta de grandes cosas, pero no tiene la unción del Espíritu Santo. Necesitamos entrar una vez más a la presencia de Dios y comprar de Él una fe inquebrantable, comprar de Él vestiduras blancas para que nos vistamos y andemos en santidad, y comprar de Él, del mismo Señor, colirio para ungir nuestros ojos y tener una visión clara de quiénes somos y lo que tenemos que hacer en esta tierra. Hermano, te dejo con esta palabra. El Señor nos llama. Él dice: he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Es el mismo mensaje de la Odisea. Él dice: yo vengo pronto, porque ya el tiempo se está terminando. Gloria a Dios. Pero Dios quiere que nos volvamos a Él en esta hora y que cambiemos nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Gloria al Señor. Yo creo que este mensaje ha sido claro.
ha sido directo. Y no se crean, también es para mí, porque estoy en esta tierra y estoy expuesto también a cualquier cosa. Pero créame, hermano, Dios nos ama. Tú no tienes idea cuánto el Señor nos ama y cuánto Él sufre con lo que está pasando a nivel mundial en la iglesia del Señor. Hay muchas cosas terribles que están pasando, que nosotros los vemos, algunas cosas ciertas, otras falsas, que se publican, pero la verdad es que estamos viviendo en estos tiempos difíciles, donde Dios quiere que nosotros tengamos un fundamento, tengamos una visión clara de lo que somos y de lo que hacemos en esta tierra. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo quiero orar para que tú recibas al Señor en esta hora. Estamos viviendo el tiempo final. El Señor dice en el versículo 20, he aquí yo vengo pronto, estoy a la puerta y llamo, estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Él está llamando al arrepentimiento, Él está llamando para que nos volvamos de la vanidad al Dios verdadero. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta tarde. Si está en tu corazón repetir conmigo esta oración, hazlo para que el Señor salve tu alma. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta tarde. Oh Dios, perdóname. Yo reconozco que soy pecador. Señor, yo reconozco que muchas veces he confiado más en lo que tengo en la cartera que en ti, Señor. En lo que tengo en el banco que en ti. Yo reconozco mis pecados, mi vanidad, Dios, pero límpiame en esta hora. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Lávame en tu sangre, Señor. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, oh Dios. Aleluya. Yo no quiero ser tibio. Yo no quiero ser materialista. No quiero ser, oh Dios, un desventurado, ciego, pobre y desnudo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú oraste, hermano, bienvenido a la familia de Dios. Mantente creyéndole al Señor. Lee la palabra. No permitas que el diablo te engañe y te saque del propósito de Dios en esta hora. Vamos a orar para terminar y darle gracias a Dios por cada persona que nos ve, que nos escucha ahora y más adelante. Señor, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Dios mío, ayúdanos cada día. Exhórtanos, mi Dios, a seguir adelante creyéndote. Oh Dios del cielo, sabemos que estas palabras a muchos no les gusta, Señor, pero si tú la pones en mi corazón, Padre, yo creo que es mejor obedecerte a ti que a los hombres. Señor, gracias por esta palabra. Bendice a tu pueblo que escucha esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, lleva esta palabra a cada corazón, a cada ministro, a cada hijo tuyo, Señor, y que podamos entender que estamos viviendo ya el tiempo final de la historia de la iglesia aquí en la tierra. Estamos viviendo, Señor, ya está a punto de manifestarse el amén, el punto final. Bendito sea el Señor. Bendice a tu pueblo, Dios. Sana a tu pueblo. Provéele, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que no se dejen llevar por el materialismo. Que podamos guardar nuestras almas, Padre, en humildad delante de ti cada día. En el nombre de Jesús. Sana a los enfermos por tus llagas, Señor. Oh, sanidad divina, venga sobre los cuerpos ahora. Oh, de cualquier enfermedad. Oh, Dios mío, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice, Dios mío, de una manera especial. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano mío y amigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si el Señor lo permite, estaremos aquí el día de mañana con otra palabra de parte de Dios. Bendiciones.